Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. La víctima de la cual vamos a hablar el día de hoy no murió en un callejón, no murió a manos de un desconocido, no murió lejos de su casa. Es más, no fue solamente una víctima, sino que, al parecer, quien fue su presunto victimario, un adolescente, también murió, linchado por la comunidad. Vamos a hablar hoy del caso de Chelsea Michelle Navarro Ojeda, una niña de tan solo 3 años en un corregimiento de La Guajira, donde desaparece, después es hallada muerta muy cerca a su casa. Al parecer el responsable era un adolescente, vecino del lugar, y es la comunidad la que toma justicia por mano propia, quitándole la vida a alguien que se convirtió en otra víctima, un adolescente. Para analizar todo el contexto de este caso, he invitado hoy, nuevamente, tal vez ustedes la recuerden, alguna vez nos acompañó de una forma muy instructiva, a la doctora Diana Pachón, abogada, alguien con una experiencia muy interesante en el tema de las violencias de género, y ya van a entender por qué, ¿sí? Porque ustedes dirán, pero estamos hablando de una niña de apenas 3 años, víctima, ¿eso qué tiene que ver con violencias de género? Ya lo van a comprender un poco mejor. Doctora Diana, bienvenida Muchas gracias, nuevamente. doctor Belisario, por esta invitación acá, en este Un espacio. placer, un gusto volverla a tener acá. Qué Gracias. dicha. Además, con usted se conserva, se conversa rico, entonces eso me gusta. Sí, Eh, bueno, doctora Diana, ¿cómo interpretas esta situación en la generalidad? ahí hay que verlo desde varios puntos de vista. Primero, el territorio. Ujú. Habrá que analizar que la situación ocurre en un territorio que tiene una precarización, que tiene una falta de políticas públicas y una falta de cuidado, que principalmente lleva a que lamentablemente hay una distintas violencias contra dos menores de edad, porque aquí hablamos primero del caso de la menor, Sí. de una presunción de una violencia, que ella fue víctima de otro menor de edad, pero que jamás han habido elementos de prueba, y que hay una situación de frente a esa violencia que la vamos a ver es de género, porque dentro de ese caso hay una violencia sexual que termina en la muerte de ella, que es una falta de cuidado por parte de principalmente de los padres, pero también de parte del Estado. Y pues acto seguido, pues la reacción de la población, que realmente es una reacción desproporcionada donde se pasa por encima de la justicia porque hay falta de políticas que lleva a esto, entonces pues tiene varios matices la situación y la normalización de algo que no debe ser normalizado, que es también tomar justicia por su propia mano. Ujú. Bueno, doctor, has mencionado cosas bien interesantes y fíjense que la primera es contexto. No estamos hablando de un contexto de ciudad, si esto no ocurre en un barrio de una gran ciudad, ocurre en una zona, en un territorio, digamos que con abandono, como tú lo has mencionado, ¿sí? Por parte de entes del Estado en la Alta Guajira, eh, donde se cree que una niña de 3 años, un cerebro en formación, un cerebro incipiente, inclusive en todos sus sentidos, porque a esa edad no solamente el cerebro no está aún completamente formado, sino que no hay malicia para que un niño pueda, de alguna manera, como lo hacemos los adultos, tener una teoría de la mente
y poder imaginar esos escenarios de riesgo. Ahí no los hay. Y hay varios elementos de vulnerabilidad. Niña, edad, sí, un elemento de neurodesarrollo, si lo queremos tomar así. Hay negligencia en el cuidado, como tú muy bien lo has dicho. Y todos estos son elementos que exponen precisamente al riesgo. Es posible que también haya antecedentes de impunidad en casos anteriores, entonces por eso mismo a veces la comunidad tiende a reaccionar de esa forma, ¿sí? Si no tenemos unas autoridades que nos protejan, pues nosotros mismos vamos a hacer la ley y vamos a aplicarla a nuestra manera, de una forma además muy primitiva. Pero fijémonos entonces en todos los elementos de riesgo que había. Hay un ataque de la menor que tiene una connotación también de tipo sexual. Hubo, tengo entendido, una presunta recompensa también por hallar al responsable. Pero como tú muy bien lo has dicho, de una manera muy ligera, alguien señala a un joven adolescente que independientemente de si es materialmente responsable o no, pues viene la situación de atacarlo en la comunidad o por la comunidad y quitarle la vida. Y se constituye precisamente en otra víctima. Que si tenía responsabilidad, pues tenía también un derecho a ser juzgado, ¿sí? A ser vencido en juicio, pese a que por ser menor de edad, pues estamos hablando de un sistema de responsabilidad especial, ¿sí? Un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que hoy día y es algo que estoy viendo con preocupación también, doctora Diana. La gente se ríe de alguna manera, ironiza diciendo, pero es que un adolescente que hace presuntamente tal barbaridad, y no solamente estoy hablando de agresiones sexuales, también de homicidios, que hemos tenido ya varios antecedentes de jóvenes menores de edad que están siendo instrumentalizados en el sicariato, y que la pena máxima sea 8 años, que incluso, y tú y yo lo sabemos, que si ese menor, vamos a poner un ejemplo, tiene 16 años, es condenado a 8 años, o sea, es condenado hasta que tenga 24 años, cuando tiene 22 años, ya queda en libertad. No puede seguir, digamos que, dijéramos, purgando la pena, ¿sí? Porque la norma lo establece así. ¿Tú crees, doctora Diana, que eso debe cambiar? ¿Que ahí necesitamos hacer una reestructuración a nivel de la norma? Sí, efectivamente. Es que el problema de la política criminal es que todo con castigo lo vamos reestructurando y a esto también Es tiene una punitivo. connotación social, porque es que estamos instrumentalizando a menores de edad para que cometan un delito por parte de grupos al margen de la ley. Bueno, personas que son criminales y lo están haciendo como una estrategia y por un tema social, por una necesidad, pues menores de edad también están accediendo a lo mismo, porque yo creo que esto no se puede ver solamente desde el punto de vista de castigo, sino qué políticas estamos aplicando con los jóvenes. Los jóvenes qué posibilidad tienen hoy en día. Y si realmente ese castigo a ese joven, pues como es menor, como hay una pena mínima, pues les es más fácil salir, como bien lo dijiste, a los 22 años. Y si yo lo hago por una necesidad, una precariedad, pues efectivamente pues esto va a seguir ocurriendo. Entonces la política criminal tiene que cambiar, pero también tienen que hacerse políticas públicas y se tiene que mirar siempre a los niños, niñas, adolescentes, a los jóvenes, porque realmente en esto es lo que hay que hacer una inversión por parte del Estado, porque el Estado es responsable también de todo esto. Entonces sí debe cambiar. Y pues este caso aparte, pues también tiene una connotación que tiene que ver con el género, porque también es una menor que no solamente fue asesinada, que podríamos hablar de un femicidio, sino también fue
violentada. Y en esto hay que hacer una alarma frente a la violencia sexual y los feminicidios con menores de edad. Y hay una cifra que presenta el ICBF, yo no puedo presentarla a diciembre porque no No está está todavía, actualizada, sí. pero Es un subregistro. hay una que está de marzo de este año por parte del ICBF. Entonces, frente a violencia sexual, dice 4.237 casos de violencia, de los cuales 3.442 son mujeres y 788 son hombres. Esto no es solamente una cosificación al cuerpo, lo que ocurre en temas de género, porque la violencia de género ocurre desde que somos menores de edad a la fecha, pero la cifra demuestra que el 81% de los casos son de mujeres y el 19% de los casos es al género masculino. Entonces, sí tiene que ver con el género y sí se tienen que hacer unas políticas públicas frente a esto, unas alarmas reales y efectivas, porque el Estado sí es responsable, sí responde frente a estas violencias de género. Y pues frente a la parte del castigo, efectivamente se tiene que cambiar a una política criminal efectiva, pero que se tiene que trabajar desde todas las aristas, no solamente viéndolo desde el castigo, sino qué está pasando con los jóvenes. Fíjate que en algún podcast yo planteaba precisamente y lo analizaba con la invitada de ese momento, cómo es de importante desde la temprana edad de ese cerebro en formación enseñarnos especialmente a los hombres autorregulación emocional, temas de el manejo de la sexualidad, de los impulsos, del control inhibitorio. Aún es muy temprano para enseñar toma de decisiones, porque en realidad digamos que el cerebro está preparado para tomar buenas decisiones más o menos a los 25 o 30 años de edad, que es cuando ya termina su formación completa. Pero el aprendizaje en el tema emocional es absolutamente necesario, importante, ¿sí? Precisamente también es estarles enseñando a los jóvenes a evitar la instrumentalización por parte de quienes pueden constituirse en falsos modelos, en falsos ídolos, de pronto que los pueden llevar o inducir precisamente al error. Y es que el error cae dentro de la criminalidad, ¿sí? Eh, Eso hay que trabajarlo. Yo creo que ahora los avances han sido pocos y no suficientes, ¿sí? Uno de ellos es que sí, se está implementando ya desde el colegio, de la escuela, trabajar inteligencia emocional con los niños, las niñas, los adolescentes, pero yo creo que debe sensibilizar un poco más, en especial en ese tipo de regiones. O sea, esto no está dirigido solamente para las grandes ciudades, sí, sino y en especial a todos estos sitios que, como tú decías en un comienzo, a todos esos territorios de alguna manera olvidados y donde el Estado, como tú decías ahorita, tiene alguna responsabilidad. Y ahí quisiera preguntar, en este caso en particular, ¿cuál podría ser esa responsabilidad del Estado en esa tragedia que se llevó a dos víctimas? Pues hay varias cosas. En cuanto a la menor, nosotros no sabemos los padres por qué no estuvieron tan presentes ahí, y puede ser un tema también que los padres estén trabajando. Los temas de cuidado son sumamente importantes tenerlos o sea, por parte del Estado, hacer políticas que ayuden a que los padres puedan estar trabajando, haciendo una actividad mientras los menores están en un cuidado efectivo. Entonces, esa es una primera vigilancia que se podría tener ahí presente. Es que esto también es un tema cultural, porque es que se han naturalizado cosas que no se pueden naturalizar. Lo segundo es que no sabemos la menor qué alertas haya presentado previamente, antes de que hubiera ocurrido esta situación. Entonces eso tiene que haber políticas públicas y pues más en un corregimiento. Y hay otro punto, y es que al ser corregimiento no ocurre lo mismo que en una ciudad. Entonces, por ejemplo, nosotros acá
tenemos una naturalización de cómo activar una ruta en caso de violencias, pero allá muy posiblemente no tengan como todo el alcance suficiente para hacer una ruta efectiva y en eso es en lo que hay que hacer inversión y más en un territorio como La Guajira porque también viene un contexto cultural que no es lo mismo y eso hay también que ver la cosmovisión de allá versus la de la que estamos acá para que efectivamente haya una verdadera alerta y tal vez hubiéramos podido evitar esta situación. Y yo hablo directamente de la menor. Ahora hay otro punto ahí y es que pues también para esta población no cree en la justicia, o sea, no cree en el aparato estatal, por eso toman justicia por su mano y al pasar esa parte también, pues en eso también tienen que invertir en una verdadera investigación y esto se ocurre tanto en La Guajira como acá. Desafortunadamente una denuncia es demorada. Entonces, mientras este está demorado, ¿cómo está mi dolor? Y aquí viene también la parte de la inteligencia emocional, cómo estamos manejando también el dolor frente a una situación. Lo estamos haciendo de primera mano, con el primer impulso, entonces, ojo por ojo, diente por diente, un poco esa condición, incluso sin haber pasado por una debida investigación. Nos basamos en algunos comentarios, en algunos hechos, pero no nos basamos realmente en la verdad material que llevó incluso a una muerte y acto concomitante otra muerte. Entonces, estas políticas, esto principalmente es un manejo de política pública, es un manejo de que el aparato judicial, administrativo actúe de manera real para que esto no vuelva a ocurrir. Porque el problema es que se está naturalizando eso. O sea, este es un caso que vimos en medios, pero no sabemos detrás cómo se han manejado en el territorio estas situaciones y posiblemente se naturalizó el ojo por ojo, diente por diente que tanto se ha aplicado, que es una justicia por propia mano y no una justicia real y efectiva, también porque no creen en el aparato judicial y administrativo. Entonces, esa parte yo creo que es importante fortalecerla y aquí sí viene responsabilidad por parte del Estado en esto, porque el Estado tiene que estar en todo esto. Fíjate que en eso de la justicia por propia mano, que no solamente ocurre en esos contextos apartados donde hay poca o nula presencia del Estado, ¿sí? Por lo menos real, sino también en la ciudad. Aquí se vuelve viral. A mí me llama muchísimo la atención cómo a la gente le gusta observar reels, videos cortos de las famosas paloterapias. Cuando aquí se atrapa un presunto ladrón, cómo la gente toma justicia por propia mano, golpeándolo, quemándole la motocicleta, desnudándolo, que desde la perfilación criminológica es un signo clarísimo de humillación. em, y tomando justicia por mano propia. ¿No? Que a la postre uno dice, bueno, sí, pasa la emoción de la... Porque eso resulta para el cerebro emocionante, ¿no? Es todo una situación circense, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De circo romano. ¿M? Eh, pero que a la postre uno dice, esto al criminal, al delincuente, le generó realmente un cambio, va a tener más ira, sí, va a tener más situaciones, incluso no solamente mentales, sino razones, entre comillas, sociales tergiversadas y justificadas para la próxima no dejarse atrapar, disparar, cometer un homicidio, no solamente un hurto. Bueno, muy complejo, sí, porque no se está generando ningún cambio. Ahora, nos vamos a parar en otra orilla. Sí, podrán decir algunos de ustedes, pero pues también es irrisorio que la policía haga todo un esfuerzo para capturarlos, a veces para desmantelar inclusive
organizaciones criminales estructuradas y que al parecer llegue un juez de la República por alegaciones que le hace un defensor público de confianza de una mala captura, de que no fue en flagrancia, de miles de razones que se puedan esgrimir en ese momento en el estrado y ante el juez de garantías, y el juez no tenga otra opción que dejarlos libres. Entonces se nos viene toda esta dualidad que uno se pregunta, ¿qué podría funcionar ahí? ¿Qué podría verdaderamente ser una solución? Ahí hay varias cosas y creo que una es el disfrute también que hay social al ver estos reels Total. y siempre escucho la palabra bien hecho, abro comillas, bien hecho. Y ese es un bien hecho muy relativo porque, pues, En otras dicen, perdóname que te sí, interrumpa, ¿por qué lo dejaron vivo? que Dicen, es peor aún. sí, ¿por qué lo Y, dejaron vivo? y eso genera una reflexión social en que si nosotros todos nos estamos convirtiendo en criminales o si nos estamos como sociedad queriendo ser criminales, igualándonos en igualdad de armas al agresor, y eso también genera que el agresor aprenda y diga, entonces en la próxima, pues mato de inmediato. Y entonces se está incrementando la violencia desde el punto de vista social. Eso realmente yo creo que tenemos que seguir dándole una gran inversión al aparato judicial y administrativo, es decir, Fiscalía General de la Nación, es decir, jueces de conocimiento, jueces penales, que realmente lleven a que se ve una justicia real y material. Nosotros no podemos seguir teniendo esa reflexión de que la justicia por mano propia a lo mejor cada día nos estamos armando más también esos release esa forma de verlo, pues también genera que entonces se arme más la gente y lo que estamos generando es un país aún más violento de lo que ya lo somos, porque somos un país violento. Y siempre esto es de vieja data, pero cada día se ha incrementado más. Y no sé, el tema también de las redes sociales, porque tal vez generaciones anteriores no teníamos las redes sociales, teníamos, era solamente el periódico. Y eso ha alimentado aún más esta situación. Entonces hay que hacer una política criminal real frente a esto, pero hay que creer también en la justicia, en el aparato judicial. No podemos seguir pensando que es que esto lo vamos a solucionar por mano propia porque vamos a terminar en un desorden como sociedad, pero sobre todo hemos perdido lo que es la humanidad. Y eso es lo que David Brecht es una reflexión. Hemos perdido lo que es una perspectiva de derechos humanos y de respetar al otro como humano. No, no lo vemos como humano. Queremos hacer justicia por nuestra propia mano y queremos igualarnos. Y entonces esto está generando un banquete de violencia en una sociedad. Entonces vamos es en retroceso y no en avance. Y desde una perspectiva de derechos humanos, sí tenemos que hacer unos cambios reflexivos como sociedad. Y este programa precisamente genera esa reflexión como sociedad. No podemos seguir actuando desde una manera criminal, porque sí, vivimos momentos violentos. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en violencias de género. Claro, la mujer, y es algo que yo siempre le digo, esto va a ser frustrante y no va a ser de manera inmediata. La medida de protección es lo más inmediato que tienes, pero a largo plazo vienen unas condiciones que se tienen que trabajar desde lo psicosocial y aquí es igual, porque ese caso, en vez de haber violentado al menor de edad, haber asesinado al menor de edad, porque él también fue torturado, no solamente fue asesinado, fue, no, previamente hubo una tortura y un castigo. ¿Por qué no antes de eso detengámonos a mirar si si efectivamente él era culpable, si realmente qué podía operar ahí en la justicia hasta llegar a algo humano, no a seguir como cada vez que haya violencia, entonces todos nos vamos a terminar asesinando. Fíjate, doctora Diana, y quiero que nos ilustres un poco en esto, que precisamente por esa ligereza en el actuar,
quienes participaron en esta situación tan brutal no dimensionan lo que se están exponiendo. Es decir, hay penales, unas consecuencias penales incluso agravadas porque le quitaron la vida a un menor de edad o a otro menor de edad, ¿sí? No sé, tal vez ese menor de edad sí fue responsable de quitarle la vida a esta niña de 3 años y de haber hecho lo que hizo. Em, pero hay agravantes para quienes, como tú mencionabas ahorita, quisieron tomar la justicia por mano propia y le quitan la vida a este adolescente. Penalmente, ¿a qué se estarían enfrentando? Pues ellos se están enfrentando a un homicidio agravado, pero más allá de eso es que se están enfrentando, sobre todo también se está naturalizando otra muerte. O sea, no es solamente la parte penal, la parte social y la naturalización de esa parte, pero se enfrentan a un homicidio agravado, agravado porque era menor de edad, por la forma en que lo asesinaron. O sea, Yo podría recuerdo que una haber ahí parte tortura. hablaba que había tortura y habían arrancado las orejas. Recuerdo mucho que esa parte la tenía esa noticia. Entonces, hay un conjunto de delitos que estas personas cometieron, pero yo vuelvo a lo mismo que estamos haciendo como sociedad, porque nosotros lo miramos acá en este territorio que es ciudad, que es capital y lo vemos diferente, pero allá muy posiblemente lo vean como algo natural, como esto fue lo que realmente debió haber ocurrido y no me arrepiento, que es lo peor. Entonces, eso es a lo que realmente se enfrenta. Acabas de decir algo muy, muy interesante, paralelo de la neurociencia. Cuando un cerebro no se arrepiente, ¿sí? No siente algo de dolor por lo que ha hecho, que sabe que moralmente no está bien, porque la moralidad es innata. O sea, yo aquí he insistido y hay estudios científicos que lo certifican. Los bebés no nacen como una tabula rasa. De hecho, hace poco leía un estudio de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos que decía, palabras más, palabras menos desde la neurociencia, que paradójicamente el cerebro más desarrollado es el del niño al nacer. O sea, que trae un bagaje impresionante, que precisamente si se direcciona, se maneja desde lo emocional, desde el amor, desde el cuidado, desde la protección, desde la enseñanza, desde el ejemplo, de la forma más funcional, pues estamos creando un ser humano maravilloso. Así traiga predisposiciones genéticas, ¿sí? Que hoy día también la epigenética nos habla un poco de eso, pero así traiga esas predisposiciones y un arma cargada con un gen guerrero, por ejemplo, que puede predisponer a la violencia, pues es el medio efectivamente el que lo forma, el que lo termina moldeando. ¿No? Inclusive proporcionalmente, decía el estudio, es un 30-70, puede que usted traiga un 30% de predisposiciones, pero ese 70% restante es el ambiente, es el medio. Entonces fíjate que si tenemos conciencia de eso, ¿sí? Y si hay un cerebro, una persona que se arrepiente, pues puede haber cambio, puede haber reparación de alguna forma. Pero cuando esa mente no se arrepiente, inclusive se siente orgullosa de lo que ha hecho y socialmente recibe el refuerzo, pues nos estamos enfrentando a comportamientos complejos, no de humanos, de infrahumanos, de monstruos tal vez. Y la violencia efectivamente no va a ser solución para la violencia, jamás. Es absurdo, eso es como querer apagar el fuego con más fuego o echándole gasolina al fuego. Sí,
es torpe. Em, entonces sí debemos precisamente tomar conciencia y trabajar en todo eso que hemos mencionado acá. Vámonos a la perspectiva de la niña. Se le quita la vida empezando a vivir, curiosamente. ¿Habría alguna consecuencia para los papás desde el Estado, desde la legislación, desde las instituciones? Digamos que hubo un descuido por parte de los papás, eso es indiscutible, pero desde el punto de vista de la consecuencia es principalmente que ahí hubo fue un feminicidio hacia una menor de edad. Y este caso no está menos aislado del de Juliana Zamboni, podría uno decir que es similar. La diferencia es que aquí ocurrió en otro estrato, otras personas y otras circunstancias, pero realmente esto es un feminicidio que inicia, incluso por eso lo comparé con este caso, con violencia sexual. Pero consecuencia para los padres es la, digamos, la negligencia por parte de ellos y consecuencia también por parte del Estado, porque es que la violencia contra una mujer de real protección por parte del Estado, es responsabilidad del Estado. Precisamente por esa responsabilidad del Estado es que se hacen una cantidad de acciones que no es lo mismo y aquí sí hay que hacer una diferenciación, no solamente la cifra que ya mencioné, sino que efectivamente no es lo mismo una violencia contra una mujer que contra un hombre, porque hay una cosificación del cuerpo y unas condiciones diferenciadas que hacen que esto sea, que no es lo mismo la violencia contra esta niña que si hubiera sido contra un niño. Y fíjese que en cifras se evidencia. Total. Entonces el Estado tiene una responsabilidad y en esa corresponsabilidad incluso, por eso hablaba al principio de que realmente hubiera habido unas políticas públicas que efectivamente los niños, las niñas y los adolescentes tengan una protección real y aquí no la hubo. Es una menor que no sabemos quién la estaba cuidando, si es que alguien la estaba cuidando, quedó a la deriva del peligro que termina en muerte. Entonces sí hay responsabilidad, hay una corresponsabilidad social, hay una corresponsabilidad individual de parte de los padres, pero pues ellos tampoco eh, estaban preparados para que esto ocurriera, ¿sí? Pero sí una negligencia. Mira que eso también me hace pensar en relación con el presunto victimario o victimario, hoy día ya fallecido. Em, Cuando un adolescente se convierte en asaltante sexual, eso no es gratis, o sea, eso no es una situación de que se me ocurrió de impulso, eso no es una elección, ¿sí? Algo había pasado o estaba pasando en este adolescente para romperlo de esa forma en la cual él podía sentir alivio, tal vez, porque el cerebro tiende a buscar el placer y evitar el dolor, en agredir sexualmente a una niña que haya sido víctima, no necesariamente de violencia sexual, ¿sí? Sin duda puede que haya habido algo ahí sexualizado, pero tal vez de otros tipos de violencia, tal vez de una negligencia, de un abandono precisamente en su formación, en su cuidado, en su estructura de personalidad que apenas se está formando, así a los 16 años, que es lo que se presume tenía el presunto victimario, pues todavía no hay una formación de la personalidad como tal, está en formación apenas, no está consolidado. Y también se descuidó, como tú dices, también ahí, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo no se advirtió de alguna manera si este joven estaba teniendo esos comportamientos que podían ser banderines rojos para una posible, no inminente, porque en el comportamiento humano no podemos dar certezas, solo probabilidades, una posible agresión sexual o de otra naturaleza hacia otros menores de edad?
Y pues como estamos hablando de situaciones que ocurrieron entre menores de edad o por menores de edad, pues no hay la información suficiente y de alguna manera estamos eh, especulando un poco, pero también generando una preocupación hacia lo que le está ocurriendo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Em, ¿Algo más, doctora Diana, que tú creas sea importante debamos conversar sobre esto? Sí, em, esto parece un ciclo, ¿no? Así como hablamos del ciclo de violencias basadas en género, también hablamos aquí del ciclo porque no sabemos, es que esto tiene un entorno social, no sabemos cómo vive esta población. Y eso hay que hacer un análisis social, cómo vive esta población, cómo son sus dinámicas, cómo han naturalizado las violencias. Una posibilidad es que él haya sido también víctima de violencia sexual o de otras violencias. Sí. A lo mejor él las había querido denunciar y no tenía mecanismos suficientes. ¿Por qué? Porque no tenemos una política clara. Todos son hipótesis, pero realmente lo que Así yo es. evidencio ahí es que hay un ciclo violento que va a seguirse repitiendo hasta que no haya un cambio. Y ese cambio tiene que hacerse desde lo social, desde una inversión social. Por eso el Estado sí es responsable. No es que tenga el deber ser, sino que realmente tenemos que cambiar como sociedad. Tenemos que dejar de naturalizar esto de ser violentos. Tenemos que dejar de naturalizar ver estos reels, porque eso también es una reflexión muy grande de cómo nos hemos ido alimentando todos los días diciendo bien hecho, abro comillas, Ujú. frente a una situación violenta. Y claro, o sea, yo no voy a negar que pueda uno sentir eso, pero reflexionémoslo desde una perspectiva de derechos humanos, hasta dónde vamos a llegar como país y como sociedad. Vamos a seguir naturalizando la violencia contra las mujeres, vamos a seguir naturalizando la violencia contra niños, niños y adolescentes, vamos a seguir permitiendo que menores de edad tengan situaciones de adultos, cuando realmente un niño tiene que ser un niño, un adolescente tiene que ser un adolescente, porque es que también los entornos que se están viviendo son entornos violentos, que llevan a más violencia. Entonces esto tiene que cambiar y la única manera de cambiar es realmente con políticas públicas sociales. El mensaje es no más bla, bla, bla. Hay que intervenir, hay que ir a hacer presencia en La Guajira, en esos corregimientos apartados por parte del Estado y de equipos interdisciplinarios. Esto no solamente le debe incumbir o debe ser de incumbencia, perdón, de la Fiscalía General de la Nación, del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, del ICBF, sino de todos. Y con equipos interdisciplinarios. Tenemos que llevar allá trabajo social, tenemos que llevar psiquiatría, tenemos que llevar psicología, neuropsicología, tenemos que llevar médicos, tenemos que llevar pediatras, tenemos que llevar todo un equipo que precisamente permita trabajar, comprender la problemática y generar cambios funcionales para que estas situaciones no se nos vuelvan paisaje, no se nos vuelvan, como tú acabas de mencionar, un ciclo. Y el gran problema es que los ciclos se vuelven espirales. O sea, no siempre se repite lo mismo, sino que tiende a empeorarse, tiende a ser cada vez más fuerte y peor la noticia a la que nos tengamos que enfrentar. Doctora Diana, mil gracias. No, muchas gracias, doctor Belisario, y muchas gracias por estar en este espacio en Operación Crimen. Y yo creo que hasta otra oportunidad nos volveremos a ver acá en Claro Operación que Crimen. sí, yo feliz. Muy bien. Hola, soy Diana Rocío Pachón Murcia, abogada experta en género. Yo soy Belisario Balbuena. Para disfrutar de todo nuestro contenido, síganos en nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen.